¿Te ha pasado que cobras tu sueldo, empiezas con la intención de controlar tus gastos, pagas lo necesario, y para el día 20 ya no sabes dónde quedó el dinero? Solo desapareció. Y lo frustrante es que no eres irresponsable. Trabajas, cumples con tus pagos, pero el dinero se va, como si hubiera un agujero invisible en tu billetera. Y ese agujero no solo vacía tu cuenta, te roba tranquilidad, planificación y cualquier intento de ahorrar o invertir. Esto le pasa a muchos, no por falta de esfuerzo, sino porque nunca nos enseñaron a manejar el dinero. Aprendimos a producirlo, no a administrarlo. Sabemos generar ingresos, pero no evitar que se escapen. Así, mes a mes, repetimos errores financieros silenciosos. Por eso te mostraré 7 errores financieros comunes. Errores que, sin notarlo, te impiden avanzar, ahorrar, salir de deudas o simplemente respirar tranquilo. Y no se trata solo de conocerlos, sino de reconocerlos en tu vida y empezar a corregirlos. Empecemos por uno de los más comunes. Y también, de los más peligrosos. Laura tiene 27 años. Es diseñadora gráfica freelance. Trabaja desde casa, tiene sus propios clientes y le va bien. Sus ingresos varían, pero suele facturar entre 1.200 y 1.500 dólares al mes. Vive sola, sin grandes lujos, y se considera organizada. No compra mucha ropa, no tiene coche, no sale todas las semanas. En teoría, hace todo bien. Pero algo no cuadra. Mes tras mes, Laura llega a fin de mes sin $1. Su cuenta queda en cero. Y cuando intenta entender en qué se fue el dinero, no encuentra una explicación clara. No hubo gastos grandes, solo vivió, y el dinero se fue. Ahí está el primer error. No llevar un presupuesto realista. Muchas personas creen que saben cuánto ganan y gastan, pero en realidad solo hacen estimaciones. Confían en cálculos mentales, pero el cerebro no fue hecho para llevar cuentas precisas, ni para detectar pequeños gastos que, acumulados, pueden absorber cientos de dólares al mes. Laura pensaba que gastaba unos $800. Pero si revisara con detalle, vería que entre deliveries, cafés, suscripciones sin uso, traslados en Uber y antojos ocasionales, se le van casi $300. Sin notarlo, sin registrarlo. Y ese es el problema. Falta de visibilidad. Sin un presupuesto claro, se vive con una falsa sensación de control. No se sabe si lo gastado hoy afectará lo esencial mañana. Y así, el ciclo se repite. Y se normaliza. Porque casi todos viven igual. Como si vivir al límite fuera lo habitual. Pero no debería serlo. Presupuestar no es recortar tu vida ni llenarte de reglas. No necesitas una hoja de cálculo ni convertirte en un robot financiero. Solo necesitas claridad. Saber cuánto entra, cuánto sale y en qué se va. Un buen presupuesto puede ser tan simple como una nota en el teléfono, una app o una libreta. Lo esencial es que sea realista, actualizado y que lo uses como guía, no como castigo. ¿Y tú? ¿Sabes con certeza a dónde va tu dinero cada mes? Si alguna vez sentiste que la tarjeta de crédito te dio un respiro, no estás solo. Muchos la usan como escape cuando el sueldo no alcanza o surge un imprevisto. Y eso, en sí, no está mal. Bien usada, puede ser útil, pero mal usada, se vuelve una trampa. El segundo error más común. Pagar solo el mínimo. Santiago tiene 32 años y trabaja en soporte técnico. No gana mal, pero tampoco le sobra. Hace 6 meses usó su tarjeta para cubrir una reparación del auto y algo de supermercado. La idea era pagar pronto. Pero cuando llegó el resumen, no pudo cubrir todo y pagó el mínimo. Y lo repitió el mes siguiente. Y el otro. Hasta que, sin notarlo, acumuló intereses. Llevaba meses pagando, pero su deuda no bajaba. Al contrario, crecía. Sentía que cumplía, pero el banco siempre ganaba. Y sí, evita la mora. Técnicamente no estás incumpliendo, pero financieramente estás atrapado. Ese mínimo cubre apenas una parte. La mayoría va a intereses. Y cuanto más tardes, más pagas por lo mismo. Podrías terminar abonando el doble o el triple sin darte cuenta. Entonces, ¿qué hacer? No se trata de cortar la tarjeta ni de evitar usarla. Se trata de entender cómo funciona la deuda y aplicar estrategias concretas para salir. Una de ellas es el pago escalonado. Si el mínimo es 100, intenta pagar 150 o más. Trata esa deuda como una emergencia. Cuanto antes salgas del ciclo, más libertad financiera tendrás. Si tienes varias deudas, aplica el método bola de nieve. Empieza por la más pequeña o la de mayor interés. Cuando la canceles, usa ese monto para la siguiente. Santiago hizo eso. Revisó su resumen, pagó más que el mínimo y recortó gastos como deliveries o suscripciones innecesarias. No fue fácil, pero en 6 meses redujo su deuda a la mitad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dinero trabajaba para él. Pagar solo el mínimo es como correr en una cinta. Te agotas, pero no avanzas. Por eso, si usas tarjeta, pregúntate,
¿Estás saldando tu deuda o solo sosteniéndola? Hay una fuga financiera que no hace ruido. No aparece en cifras grandes ni genera alarmas. Son los pequeños gastos cotidianos que haces sin pensar. Un café al paso, una app olvidada, una suscripción que ya no usas, un delivery porque no quieres cocinar. No son el problema en sí. Lo peligroso es que pasan desapercibidos. Se camuflan en la rutina y son difíciles de detectar. Pero están ahí, robándote dinero todos los días. Este es el tercer gran error financiero. Subestimar los gastos invisibles. Individualmente parecen inofensivos, pero juntos pueden representar una parte importante de tu presupuesto. Y lo peor, no lo notas hasta que ya hicieron daño. Valeria, 25 años, trabaja como community manager. No gana mucho, pero se organiza. Cree que no gasta de más. Un día decide revisar sus extractos bancarios. Descubre que gasta $140 al mes en delivery, 50 en suscripciones que no usa, y otros tantos en cafés y snacks. Más de $250 mensuales en cosas que ni registraba. Y eso es lo traicionero. No es que un café sea malo. El problema es repetirlo todos los días, sin medirlo, sin incluirlo en tu presupuesto. Lo mismo con las suscripciones. Muchas siguen activas sin que las uses. Entonces, ¿cómo resolverlo sin vivir privándote de todo? Haciendo visibles esos gastos. Lo que se mide, se puede cambiar. Revisa tus extractos. Anota todo. Pregúntate, ¿es necesario? ¿Lo uso? ¿Me aporta algo? Valeria no eliminó todo. Canceló 3 suscripciones, redujo el delivery, preparó su café en casa. Ajustó sin privarse. Liberó casi $200 al mes, que destinó a un fondo de emergencia. No se trata de contar cada centavo, sino de elegir en qué vale la pena gastar. Que tus decisiones financieras reflejen tus prioridades, no tus impulsos. Hay algo en el presente que brilla más que el futuro. Comprar hoy, disfrutar ahora, darse un gusto inmediato, aunque sepamos que no es lo más inteligente. Eso se llama gratificación instantánea, y es uno de los enemigos silenciosos de la estabilidad financiera. No se trata solo de gastar por gastar. Es como nuestra mente justifica que merecemos algo ya, que ahorrar puede esperar, que endeudarse no importa si el antojo se cumple. Es un impulso humano, pero muy costoso cuando se repite. Este es el cuarto gran error. Vivir al día, no por necesidad, sino por preferir el ahora antes que planificar. Kevin, 30 años, es diseñador freelance y gana bien, pero nunca ahorra, nunca invierte, y cuando el ingreso baja, entra en pánico. ¿Por qué? Porque cada vez que cobraba, salía a celebrar. Compraba ropa, comía afuera, actualizaba el celular. Decía, para eso trabajo, ¿no? Pero cuando vivir se vuelve consumir sin pensar, el ciclo se rompe. Kevin no era ignorante. Solo buscaba recompensas constantes para calmar su ansiedad. Cada compra era una forma de sentir control, aunque en realidad lo alejaba de él. Y esto no le pasa solo a él. A todos nos domina, en algún momento, la emoción de la hora. Decimos, solo por esta vez, pero esa vez se repite, hasta volverse hábito. La solución no es vivir sin placeres, sino aprender a posponer algunos. Entrenar la espera. Elegir qué gastos valen la pena y cuáles solo llenan vacíos momentáneos. Una herramienta útil. La regla de las 48 horas. Si algo no es urgente, no lo compres enseguida. Espera 2 días. Si sigue siendo importante y puedes pagarlo sin afectar tus finanzas, adelante. Muchas veces, el deseo desaparece con el impulso. También ayuda a ahorrar con propósito. No por obligación, sino para algo que te entusiasme. Un viaje, un fondo de emergencia, un proyecto. Cuando el futuro tiene nombre, es más fácil resistir el ahora. La gratificación inmediata no es mala, pero si se vuelve constante, te quita lo más valioso. La libertad de elegir mañana. Todo empieza con algo pequeño. Una compra a plazos, un préstamo de $100, el pago mínimo de una tarjeta. Piensas, es manejable, lo pago después. Y lo haces una vez, y otra, hasta que no debes una gran suma, sino muchas pequeñas. Este es el quinto error común. Subestimar las microdeudas. No hablamos de hipotecas ni préstamos estudiantiles, sino de esas deudas cotidianas que parecen inofensivas, pero al final del mes te tienen pagando en varios lugares, con distintas fechas, intereses y estrés. Mariana, de 28 años, asistente administrativa, siempre creyó ser ordenada, pero sentía que su dinero no alcanzaba. Hasta que revisó su situación. $40 a su hermana, 120 en tarjeta, 60 en cuotas de ropa, 80 por un curso online, 25 en compras por internet, 100 en una app. Casi $400 en microdeudas dispersas, con intereses y penalidades ocultas. Esto es más común de lo que parece.
La industria del crédito ofrece facilidades que suenan inofensivas. Paga en 3 cuotas. Solo 5% hoy. Paga después. Suena cómodo, pero es peligroso si no sabes manejarlo. Las microdeudas dan una falsa sensación de control. Sientes que no es tanto, pero vives bajo presión constante. No puedes ahorrar, ni invertir, ni planificar. Cada final de mes llega con un nuevo pago y más angustia. Y lo más grave no es solo el dinero perdido en intereses, sino el desgaste mental. ¿Qué puedes hacer? Primero, pon todo sobre la mesa. Anota cada deuda, por pequeña que sea, con monto, interés y fecha. Verlas juntas cambia la perspectiva. Segundo, prioriza el pago. Usa el método bola de nieve. Paga primero la más pequeña, mientras cubres el mínimo de las demás. Eso te da un impulso psicológico y libera recursos para la siguiente. Tercero, si puedes, unifica. Un solo préstamo con menor interés puede ayudarte a cancelar todo lo pendiente y pagar una sola cuota. Pero solo si eso mejora tu organización, no si genera más deuda. Mariana hizo esto. Canceló 3 deudas en un mes y dejó de usar el sistema de cuotas. Ahora, antes de endeudarse, se pregunta, ¿realmente necesito esto? ¿O solo me atrae porque puedo pagarlo después? Esa pregunta cambió su rumbo. Hay una idea que muchas personas adoptan desde temprano. Una creencia que no se dice en voz alta, pero se siente real. Invertir no es para mí. Este es el sexto error. Creer que invertir es peligroso o imposible, y posponerlo por miedo o ignorancia. Ese miedo tiene muchas caras. A veces es simplemente desconocimiento. Nadie te explicó cómo funciona una inversión. Otras veces viene por experiencias ajenas. Mi primo perdió todo en criptomonedas. A mi amiga la estafaron. Entonces asocias invertir con peligro, sin darte cuenta del otro riesgo, más silencioso. No hacer nada. Camila, 34 años, trabaja como ilustradora freelance. Administra bien su dinero, no tiene deudas y cuenta con un pequeño fondo de emergencia. Pero desde hace años guarda sus ahorros en una cuenta que no genera intereses. Cada mes pierde valor por la inflación. Y aunque lo sabe, no se atreve a moverlo. Le han ofrecido fondos de inversión, bonos, depósitos a plazo, pero todo le suena como otro idioma. Siempre piensa, mejor lo dejo ahí, al menos no lo pierdo. Hay miles de personas como ella, responsables, que han logrado ahorrar, pero dejan que su esfuerzo se desvalorice por miedo a invertir. El verdadero está en no aprender nunca a invertir. No se trata de lanzarse sin pensar ni seguir modas. Se trata de educarse. Empezar por lo simple. Entender que invertir no es un salto al vacío, es un proceso. Es aprender a poner tu dinero a trabajar, aunque sea poco a poco. Invertir no es solo multiplicar dinero, es enviarle un mensaje claro a tu mente. Confío en mí. Estoy construyendo algo más grande que el presente. Si nadie te lo enseñó, si no sabes por dónde empezar, hoy hay más recursos que nunca. Contenido accesible, múltiples opciones y personas que comenzaron igual que tú. Solo necesitas permitirte aprender. Hay un tipo de error que no se ve en una hoja de cálculo. No aparece en tu resumen bancario. Y sin embargo, es el que más te impide avanzar. Invisible, pero poderoso. Y muchas veces lo disfrazas de excusas. Ahora no es el momento. Cuando gane más lo voy a hacer. Total, nunca me alcanza igual. Este es el séptimo error. Es el autosabotaje financiero. Y antes de pensar, eso no me pasa a mí, detente un segundo. ¿Cuántas veces prometiste ahorrar, pero al cobrar lo gastaste en algo innecesario? ¿Cuántas veces postergaste hacer un presupuesto? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a salir de deudas, pero compraste con tarjeta porque era una oferta? Todos lo hacemos. Porque el autosabotaje nace del miedo, del cansancio, de las creencias que cargamos desde niños. Quizás creciste escuchando que el dinero es sucio, que la gente rica es egoísta, que la vida es solo trabajar para sobrevivir. Y sin darte cuenta, esas ideas se volvieron tu límite invisible. Entonces, cuando por fin logras ahorrar, lo gastas sin sentido. Cuando tienes la oportunidad de invertir, te detienes. Cuando podrías mejorar, te frenas. Porque algo dentro tuyo te dice que no te lo mereces, que no tiene sentido intentarlo, porque siempre es igual. Eso es autosabotaje. Lucas, 30 años, es diseñador gráfico. Emprendió varias veces. Tiene talento, ideas, energía. Pero cada vez que intenta organizar su dinero, se desordena. Gasta en cosas que no necesita. Deja de anotar sus ingresos. Se endeuda sin necesidad. Y cuando todo se descontrola, dice, yo no sirvo para esto. Hasta que un día entendió algo. El problema no era que no supiera manejar su dinero. El problema era que no creía que podía.
que merecía estabilidad, que podía romper con el patrón familiar, donde siempre vivieron al día, sin margen, sin paz. Y cuando empezó a cambiar esa creencia, cambió su realidad. Empezó con hábitos mínimos: anotar sus gastos, evitar pedir prestado, automatizar un pequeño ahorro mensual. Nada espectacular, pero suficiente para recuperar confianza. Porque a veces no se trata de saber más, se trata de creer más en ti y actuar, aunque sea en pequeño, desde esa creencia. Ahora que llegaste hasta acá, ya lo sabes. Perder dinero no siempre es culpa de la inflación, del gobierno o del sistema. Muchas veces es por decisiones que tomas todos los días, sin darte cuenta. Y lo más valioso no es ganar más, sino decidir mejor con lo que ya tienes. Cada error que vimos, desde no presupuestar hasta dejar que el miedo te domine, se puede corregir. Pero no todo a la vez. No con soluciones mágicas, solo con compromiso real contigo mismo. Empieza con lo mínimo. Edúcate. Pero sobre todo, deja de decirte que no puedes. Porque la libertad financiera no empieza con un número. Empieza con una decisión. Y esa decisión está en tus manos.